Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos a otro programa más, otro martes aquí en Multicanal Radio a las 4 de la tarde, en directo en YouTube y en la propia emisora, en la propia radio digital. Como siempre, nos podéis escuchar en diferido en iVoox, Spotify y YouTube también, por supuesto. Y como todas las tardes, tenemos aquí también al general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, buenas tardes, mi general. Y vamos a seguir con lo que comenzamos en el programa anterior: Ucrania, Europa, Trump y Putin. En el anterior martes tratamos toda la política o geopolítica de Trump, un poco también dirigida a la defensa, que es lo que más nos interesa aquí. Y hoy vamos a seguir con todo el tema que compete a Ucrania, Europa, a Putin y Trump, toda esa amalgama que llevamos sufriendo o viviendo este último mes, se podría decir. Y vamos a empezar hoy, el otro día terminamos un poco con Trump, y vamos un poco lo que es el plan de paz, esas conversaciones que hubo en Riad entre realmente unas conversaciones de paz. Después podemos opinar. Yo, más que conversación de paz, para mí son conversaciones de rendición para Ucrania, pero han sido unas conversaciones de paz muy particulares, porque Rusia ha tratado solamente con Estados Unidos, Ucrania ha tratado con Estados Unidos y no han tratado los dos contendientes entre ellos. Rusia con Ucrania pues no se han hablado. Ha habido bastante polémica porque se comunicaba Trump, Estados Unidos comunicaba unos acuerdos. Putin sacaba un comunicado que no tenía nada que ver que contemplaba cosas diferentes a las que habían en teoría acordado con Trump, y con Ucrania pues pasaba lo mismo. Parece ser que se acordaban temas diferentes con uno o con otro, y así pues no hay manera de llegar a un acuerdo, y la muestra está que al final pues no parece ser que ha quedado en agua de borrajas todo ese tratado. Podemos hablarlo ahora, porque bueno, Putin, ahora lo comentará el general. Putin no se bajó de la burra, va por máximos y realmente lo quiere todo. Pues quería que los ataques cesen, pero solamente a su parte energética y industrial, para poder mantenerse, que le dejen libre el Mar Negro, poder llegar incluso a Odessa. No ahora, pero seguramente poner una franja desmilitarizada hasta todo lo que es la costa ucraniana, que queda en poder de Ucrania, que es desde la desembocadura del Dnieper hasta Odessa, y seguramente pues para apropiarse de ella y obviamente dejar Ucrania sin salida al mar, y no cedía en nada realmente, y también quedarse con la parte que no ha llegado a conquistar en el terreno de lo que es Donetsk, Lugansk, Zaporilla, toda esta parte, esas provincias que se ha autoapropiado. Y por parte ucraniana, pues bueno, se proponía pues un tratado de comercio con Estados Unidos, que ya se había propuesto en octubre de 2024, realmente era el mismo, a cambio de la ayuda que reciba Ucrania, pues darle el 50% de la explotación pues de sus tierras raras, minerales, incluso los cereales, para lo que es rica Ucrania, y después pues bueno, una especie de tregua con Putin, y quedar las cosas más o menos como estaban, cesando por los ataques a civiles. Finalmente no, los ataques a civiles, cada vez que había un avance en las negociaciones, Putin atacaba de nuevo objetivos civiles, y no ha habido esa tregua. Sí que parece ser que estos últimos días Ucrania no está atacando, sí está llevando lo de no atacar las instalaciones industriales, lo que le ordenaba, digamos, Trump.
pero sin embargo Rusia ha seguido atacando objetivos civiles. Todavía hace 2 días atacó un parque, una guardería, y hace poco un hotel, y después lanzó incluso un misil de doble ataque para alcanzar a los sanitarios. O sea que, bueno, no podríamos decir que es un error, porque si lanzas el segundo misil al mismo punto ya no es un error, buscabas ese objetivo. Pues bueno, es una situación un poco particular, y de momento Trump y Putin pues no han llegado a ningún acuerdo. ¿Cómo ve usted estas conversaciones, mi general? ¿Y cree usted que ir a máximos como iba, bueno, como iba también Trump, ese, ese sistema de negociación le ha funcionado? ¿Qué errores ha cometido? Y si el mayor beneficiado ahora mismo, bueno, seguimos como estábamos, se ha beneficiado Putin realmente, que los ucranianos han dejado de atacarle las instalaciones energéticas, no sabemos hasta cuándo, porque se cansarán los ucranianos, me imagino, y si esto no avanza, pues empezarán a atacarlas de nuevo. ¿Cómo lo ve, mi general? Bueno, yo lo veo de la misma manera. O sea, prácticamente pues lo has expuesto pues con toda claridad. Donald Trump tiene su propia agenda, y además es una agenda que la premia mucho, ¿eh? Como estamos viendo desde el primer momento, ha empezado a tomar sus medidas porque, claro, le queda menos de 4 años. Le queda menos de 4 años y, bueno, no solamente es que le quede menos de 4 años, es que realmente las elecciones intermedias, ¿no? Y tal, ¿no? Pues las tiene pues más cerca todavía. Entonces quiere aprovechar ese primer impulso, y por eso se lanzó en tromba pues con su plan. Él es muy imprevisible, porque si lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. O sea, el plano, por ejemplo, de los aranceles, ¿no? Pues un día va a haber aranceles del 30%, otros días pues son del 50%, otros días pues se los impone unos sí, otros no. Al día siguiente a los que se los ha impuesto pues se los quita y se los pone a otros. O sea, es totalmente impredecible Hmm. lo que va a hacer, ¿no? Tiene también pues una forma, digamos, de irrumpir en la escena muy abrupta. Lo hemos visto en Gaza, por ejemplo, cuando ha dicho, Sí. bueno, voy a montar pues en fin, un resort Sí. inmenso, es lo que voy a hacer ahí y tal, ¿no? Y bueno, y los gazatíes, bueno, los gazatíes pues se van, y tal, Hmm. no, claro, se van, que se los lleve otro y tal, ¿no? Y como dice, no, se van ahí con su título de propiedad y tal, ¿no? Con lo cual van a vivir muy bien y tal, ¿no? Son Hmm. cosas que deja a todo el mundo pues perplejo, y dice, bueno, esto una cosa así no lo hemos Sí, oído nunca. sí. Pues esto que es un disparate, una idea genial, esto qué es, ¿no? Descoloca a todo el mundo, y luego, pues, como siguen pasando cosas y diciendo cosas y tal, ¿no? Pues todo el mundo se lo olvida ya, lo del Lo resort. anterior. Ya lo del Sí, sí. resort ya se nos ha olvidado, porque ya andamos ahora con las tierras raras y no sé qué Sí. otra cosa y tal, ¿no? Pero él va moviéndolo todo, y parece que es un poco de prueba-error. O sea, que él prueba una cosa, si le funciona bien sigue por ahí, y si no, pues tantea otra, y así va pasando de un sitio a otro, ¿no? Yo creo que sus planteamientos son bastante simplistas. No le importan los fracasos parciales, porque sigue, digamos, con el designio que tenía. Esto lo vimos con el asunto de Afganistán. Él quiso acabar con la intervención de Estados Unidos en Afganistán, rompiendo completamente con lo que había hecho. Claro, su problema no era Biden, su problema era Obama, su competidor. O sea, con quien compite, ¿no? Realmente es con Obama. Biden ha sido pues, un paréntesis que ha habido ahí. Y tenía que demoler todo aquel castillo de naipes que había hecho en Afganistán Obama. Y empezó con mucha fuerza desde el principio, pero le llevó toda la presidencia y no consiguió salir. No consiguió salir. Es decir, él se fue y no se había firmado el Tratado de Doha. Lo haría. Y quien consumaría finalmente la salida de Afganistán, y además de mala manera, pues fue
Sí. Biden. Le dejó la patata caliente Le a dejó la Biden. patata caliente, pero bueno, no sería porque él no hubiera querido subirlo, ¿eh? O sea, Mm, realmente si la cuestión no funcionó fue porque, claro, la otra parte, y ahí es donde juega, digamos, su mala táctica sí, negociadora y tal, ¿no? Enseñando las cartas claro. desde el primer momento. Pues claro, los otros iban adelantados, claro, el momento que decían, no, es que voy a salir el 15 de julio, muy bien, vas a salir el 15 de julio y tal, ¿no? Porque significa que como te vas ahí el 15 de julio, que además es una voluntad inquebrantable, sí, el 15 de julio, ¿no? Hasta el 15 de julio puedo hacer lo que me dé la gana, te vas a ir de todas Claro. formas, ¿no? Y a esto jugaban, a tratar de sacar tajada, claro, llegaba un momento en que hacían un atentado monstruo y tal, ¿no? En fin, me estoy acordando del que hubo en Kabul y tal, ¿no? Sí, Que murió un general americano, si no recuerdo mal y tal, sí, ¿no? sí. Y entonces, claro, como en esas condiciones no podía llegar a nada, entonces se interrumpía la cuestión, emprendía pues toda otra serie de bombardeos y demás y tal, ¿no? Y la cuestión iba hacia adelante, es decir, prueba error, y llevando las cosas de esta manera, ¿no? Después a veces se comporta también pues como lo que es, verdaderamente un hombre de negocios, ¿no? Y un hombre de éxito en los negocios y a veces lleva cosas al terreno de las relaciones internacionales que no son muy propias de eso, ¿no? Como por ejemplo cuando le dijo a Kim Jong-un, le dijo también lo del resort, dice, aquí te Sí. pongo una de hoteles, ¿no? Que ya verás que bien y tal, ¿no? Y casi al coreano pues se le hicieron los dedos huéspedes y tal. Me imagino que diría, dice así, ¿cuánto voy a ganar? ¿No? O Sí, sea, sí. pero claro, aquello era imposible con los coreanos porque los coreanos pues tienen miles de planes quinquenales y reuniones Sí. del Soviet Supremo. O sea, yo creo que hasta que conseguía que toda aquella maquinaria del Partido Comunista pues esto pudiese aprobar una cosa así, pues claro, se acabó la presidencia de Trump y todo lo demás. Y, claro, aquello fracasó también Sí. totalmente, pero a él no le importa, va en esa línea y tal, ¿no? Bueno, yendo al terreno concreto de Ucrania, él, recordamos que lo dijimos en algún programa anterior, Sí. en el sistema de ecuaciones que tiene planteado Estados Unidos, Rusia es la variable que está en todas. Claro, Rusia tiene que ver con Oriente Medio. ¿Por qué? Porque tiene un tratado de defensa mutua con Irán. Claro, ahí hay pendiente una asignatura, pues, en fin, que cuesta mucho aprobar, ¿no? Tal, ¿no? Que es el tratado nuclear, es decir, la moratoria que se le impuso a Irán hace años, ¿no? Y que se salió de ella precisamente Trump, porque decía Sí. que los iraníes pues no estaban cumpliendo y aplicó pues toda una serie de sanciones y tal. Bueno, pues ahí Irán sigue siendo pues una amenaza a todo el plan de paz, ¿no? Que quiere imponer en Oriente Medio, basado pues, en los acuerdos de Abraham, pues, con toda una serie de países árabes que se van sumando a esa medida, e Israel. Pero claro, la amenaza iraní y su plan nuclear, ¿no? Pues sigue sobre la mesa y no puede irse dejándolo sin resolver. ¿Quién puede ayudarle a resolver aquello? Pues a costa de recuperar algo de su presencia en la región, Rusia. Sí. Entonces, Rusia puede mediar, ¿no? Entonces ya ha tocado esta cuestión. Es decir, él quiere salir de Oriente Medio, pero para salir de Oriente Medio, dejando detrás, ¿no? Pues un escenario que pueda manejar Israel sola, pues Mm. necesita a Rusia. Necesita a Rusia, claro, no puede ponérsela en contra si continúa apoyando a A Ucrania. Ucrania. Y claro, ¿qué representa Ucrania para Rusia? Pues Ucrania, muy probablemente Ucrania para Rusia sea un interés vital. Sí. Su Lebensraum, que el de Hitler con los Claro, Sudetes, todo lo que roba, es el Lebensraum de Rusia.
Ucrania es un interés, claro, exactamente, es un interés vital porque hay tres Rusias, como bien sabemos, y esto no quiere decir que Ucrania sea Rusia, Mm. pero hay tres Rusias, que es un concepto más amplio, que es la Rusia, la gran Rusia, que es la Rusia de Moscú, digamos, ¿no? La pequeña Rusia, que es, o la primera Rusia, que es la de Kiev, y luego está la Rusia blanca, que es Bielorrusia. Bielorrusia. Son las tres Rusias, ¿no? Bueno, la Federación Rusa es la Rusia de Moscú, o sea, Sí, Ucrania, un estado, como bien sabemos, un estado soberano, y que además era un estado era una república soviética que, junto con la otra Rusia, la Rusia blanca, pues tenía derecho de autodeterminación dentro de sí. la Constitución soviética, es decir, que tenía una identidad pues, propia, definida, aunque perdiese su guerra de la independencia, ya la perdió en 1918 y tal, ¿no? Ucrania, pues eso no quiere decir que no existiese, ¿no? Vamos a entrar ahora en la historia de Ucrania, pero esto es así, contradiciendo a quienes dicen, no, es que Ucrania es Rusia, no, Ucrania es Rusia solo en cierta medida, ¿no? Pero los ucranianos se han ganado, digamos, su derecho, ¿no? a existir y a existir en libertad. Pero claro, esto Rusia no lo ve de la misma forma. Para Rusia, Ucrania es parte de su imperio, es parte de la ortodoxia y es parte de la ortodoxia de la Tercera Roma. Es decir, no de la ortodoxia griega de Constantinopla, ¿no? Sino de la Tercera Roma, que es Moscú, por esta idea del traslati imperii, ¿no? O sea, de Roma. Constantino trasladó el imperio a Bizancio, a Constantinopla, y de ahí, dice, bueno, de ahí se ha trasladado a Moscú. Realmente se estableció el centro, ¿no? de la Iglesia ortodoxa, de la cultura rusa, con la decadencia de Kiev y tal, ¿no? Bueno, entonces esto para Rusia muy probablemente sea un interés vital, porque se siente amenazado. Un interés vital, se dice que el único interés vital es la supervivencia del Estado. Es decir, la supervivencia del poder. Y de lo que entiende Putin es el poder. O sea, Putin entiende de geopolítica cuando aquí durante muchísimo tiempo no estaba entendiendo más que de cosas como el Pacto Verde y la Agenda 2030. Hemos estado pues, Sí. en otra historia aquí en Europa y tal, ¿no? Mientras Putin hacía geopolítica. Y Putin ha dijo en su momento, ¿no? Que la caída de la Unión Soviética, la desaparición de la Unión Soviética, fue pues una gran tragedia, la mayor tragedia que se había vivido, ¿no? Y claro, viendo las cosas de esa manera, la Unión Soviética comprendía a Bielorrusia, que se porta bastante bien, es bastante sumisa, y Claro. Ucrania, que ha venido a portarse bastante mal, desde el punto de vista ruso, y que hay que meterla en vereda, ponerla en su sitio y tal, ¿no? Entonces, esas son regiones donde hay un trasiego de etnias, pues ahí ha habido de todo, Sí. pues ha habido, sí, ha habido Sí, todo turcos, eso lo hemos, en general, todo eso lo hemos comentado. Tenemos creo que dos ha o tres habido eslavos, programas sobre ello. lo hemos Que comentado, ¿no? Y eso es, entonces, ya lo tenemos. El que quiera tal tiene aquí en el claro, entonces cuartelero, es tiene dos o difícil, tres es difícil programas sobre saber, ello. es difícil saber, es difícil asegurar, Mm, ¿no? O quizá imposible, ¿no? Quiénes son allí los de allí de siempre, ¿no? O sea, mm. que pues, el pueblo arraigado allí, porque ha habido un poco de todo. Entonces, lo que sí es cierto es que en estas provincias, algunas de ellas, ¿no? Pues en tiempos recientes, pues, por ejemplo, Crimea y tal, ¿no? Sí. Pero también todo lo que es el Donbass y tal, ¿no? Pues ahí hay rusos, pero rusos de Rusia, de Mm. la Gran Rusia. Y hay muchas personas, no sé, que hablan ruso, son rusófonos, ¿no? Mm. Ha habido movimientos, además que todo esto se ha reforzado durante los tiempos de, Mm. de la Unión Soviética, Sí, igual que pasa en las repúblicas bálticas, o sea que hay, claro. hay una población rusófona
importante en algunos sitios, puede llegar a porcentajes del orden del 30%, Sí, que es mucho decir, ¿no? Que además tienen sus problemas de derechos civiles, de derechos al voto y cosas por el estilo, ¿no? mm, Claro, en esas franjas, ¿no? Es donde Rusia, pues, tiene un interés vital más claro. Tú antes hacías referencia a Hitler con los Sudetes, ¿no? Bueno, sí, pues también eso vino de la misma manera. claro. Eran alemanes que estaban en Checoslovaquia, y entonces pues ahí utilizó, digamos, esa palanca Hitler en su día, o esa excusa, digamos, para romper Sí, que la es lo mismo posibilidad que ha de empleado Putin. un Estado soberano y apoderarse Sí. de su industria de Mm. defensa. Pero, mi general, vamos a llevarlo, porque el tema de la historia lo hemos hablado muchas veces. Sí, sí. Vamos a llevarlo al tema de las negociaciones de paz. La postura de Trump está clara, que él se quiere centrar en China y quiere ahorrar costes en el resto del mundo y contar con Rusia como un aliado o por lo menos un pivote, podríamos decir, alguien que le apoye hasta cierto punto, que por lo menos le ayuda a que no le molesten. Sí, lo Eh, que quiere, ¿Usted lo que cree quiere, que esa postura, cómo la ve Putin, esa postura? lo que quiere ¿Cuál es es su separar opinión? lo que quiere es separar a Rusia de China. O sea, que, Eso, ahí está. claramente quiere apartarla, y hacer que juegue a su vez. Y él siempre ha creído que él se va a entender bien con Putin. Hmm. O sea, él tenía- ¿Y usted qué piensa que cree Putin? Porque yo creo que Putin le ha venido Dios a ver ahora mismo con Trump, porque para mí veo más brillante a Putin que a Trump en estos temas, y yo creo que el que se está aprovechando de la situación ahora mismo es bueno, Putin y no Trump. la diferencia entre Putin y Trump es que Putin es un agente del KGB y el otro es un hombre Sí, de... sí, sí, Y cada uno ve sí. el mundo de una manera. Eso está claro, porque claro, en este caso, él trata de aplicar pues una técnica de negociación que es muy buena para los negocios, pero en el Mm, caso de Putin, pues eso le tiene bastante al fresco, sí, porque él no tiene ni que ganar elecciones, ni que darle cuentas a nadie, ni que mantener pues un nivel de vida floreciente, ¿no? En la sociedad sí, rusa. sí, sí. No tiene ninguna necesidad en este sentido, entonces puede dedicarse a hacer lo que es, pues, una persona implacable en este aspecto. Bueno, ahí está digamos, el desequilibrio que hay en esa negociación, pero estábamos en la idea, Sí, de que Putin está en el sistema de ecuaciones de sí, Trump. sí, de Trump, sí, sí. Es Está que ese es el. en Oriente Medio, está en Europa, Mm, también está en Europa por la guerra de Ucrania, y ahora veremos por qué tiene que acabarse esta maldita guerra, claro. digamos, ¿no? Desde el punto de vista Pero una cosa, mi general, que se la pregunto, ¿usted cree que Putin quiere estar en ese sistema de ecuaciones de Trump o se está aprovechando de Trump y él realmente no quiere estar en esa ecuación? No, yo creo que el sistema de ecuaciones de Trump no es el de Putin. Claro, Putin claro. tiene su propia estrategia y sabe lo que quiere. Putin ha dicho que fue una tragedia la desaparición de la Unión Soviética, porque lo que quiere es restaurar de alguna forma la Unión Soviética. Sí, sí. ¿Y qué era la Unión Soviética? Pues la Unión Soviética era un sistema defensivo, era un sistema imperial, Mm, que tenía Rusia, que tenía Moscú y tal, ¿no? Que tenía en primera línea las otras dos Rusias, y tal, ¿no? Y un poco más allá tenía Europa Central, que eso ya sí que no tenía nada que ver con Rusia, porque sí. claro, a veces decimos, bueno, son eslavos del Bueno, sur, bueno. unos, en los Balcanes, ¿no? Luego son los polacos, pero los polacos son unos eslavos raros, ¿no? Como puede ser Sí, los croatas, raros en el sentido de que no pertenecen a la ortodoxia, que es sí, decir, sí. Son más que bien son austrohúngaros completamente todos ellos. occidentales, por su modo de ver las cosas. Y luego, por supuesto, pues todo lo que era el antiguo imperio austrohúngaro, ¿no? Claro. Claro, todo esto ahí estaba establecida también la Unión Soviética, como su primera línea, digamos, o sea, eran tres líneas defensivas, pues esta era la primera línea, y se mantenía Rusia allí, pues con la doctrina de la soberanía limitada de Brezhnev. Claro. Bueno,
Pues esto mismo es lo que quiere Putin. ¿Y dónde lo vemos? ¿No? Pues lo vemos en los dos borradores de tratados que en su momento puso cuando empezó la crisis en diciembre otoño de 2021, cuando Sí. todos estábamos mirando a lo que pasaba en la frontera polaco-lituana. Y lo que decía es la OTAN que se vaya donde estaba en 1997. Ahí es donde empezaron los problemas. Entonces, bueno, esto es un dictat, esto no lo podemos aceptar. Bueno, muy bien, pues voy a emprender una operación militar especial. ¿Y por qué dijo operación militar especial? Dice, esto no es una invasión. Sí, aquí lo único que pasa es que hay alguien que está amenazando mi seguridad, tengo un vecino molesto y tal, ¿no? Y lo tengo que quitar, lo tengo que decir que se vaya, porque aquí nadie le dice que se vaya. O sea, yo he pedido que la OTAN me haga caso, he pedido que Estados Unidos me haga caso y que dejen de apoyar al vecino molesto y nadie me está haciendo caso, pues entonces tendré que quitarlo yo. Esta es la cuestión, pues yo no quiero la guerra ni esto es una invasión. Simplemente quiero quitar a Zelensky. Por eso el gobierno de Zelensky Y poner a uno que sea de mi cuerda. Y poner a alguien que De mi represente cuerda, claro. verdaderamente a Ucrania, que en el fondo Ucrania, pues en fin, todo esto ha sido pues una burda intervención de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Esta es la narrativa de él, sí, sí. no sé que por desgracia pues algunos van comprando también, Sí. también aquí, ¿no? Bueno, bajo este punto de vista, ¿qué quiere decir? Porque Putin no va a ceder. Putin no va a ceder ahí. O sea, Putin quiere conseguir, después de 3 años de guerra, ¿no? Y de unas pérdidas humanas y materiales enormes, ¿no? Sí. Y de pérdida de posición económica y tal, ¿no? Pues está claro que esto es algo por lo que Rusia pues, ha ido a esa guerra y no se va a una guerra si no se tiene un interés vital que está amenazado. Bueno, quiero decir, con esa determinación que ha mostrado, ¿no? Claro, llega Trump y dice, nos vamos a entender, y el otro dice, bueno, nos vamos a entender, porque claro, los que conocen, ¿no? la praxis negociadora rusa, pues saben que lo que hacen es que piden imposibles. Sí. Plantean el listón muy alto y tal, ¿no? Y luego a partir de ahí pues pueden ir cediendo en cosas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que tú has mencionado antes, ¿no? Sí. De todo esto y tal, ¿no? Bueno, no vamos a atacar, a partir de ahora nos ponemos de acuerdo en no atacar instalaciones energéticas. Dice, pero si es que no quedan instalaciones energéticas. Claro. En Ucrania ya no hay. Claro, está Zaporilla, que la tienen ellos. Que ya la tenemos y tal, ¿no? Y luego las demás ya las he destruido. Esto claro. a Narváez cuando le dijeron su lecho de muerte. El confesor, todos ustedes sus enemigos, dice, no hace falta, ya los he matado a todos, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues, esto es lo mismo. Pues esta es la cuestión. Entonces, pero claro, eso es un acto propagandístico, ¿no? O sea, dice, bueno, mira, hemos llegado a este acuerdo, sí. Eso es para quien se lo quiera creer. O sea, no han conseguido, Estados Unidos no ha conseguido, la negociación no ha conseguido nada. Nada. Y él sigue con la cuestión. Entonces, claro, la tentación que es, pues decirle a Zelensky, oye, quítate de ahí ya, porque yo me tengo que ir de aquí. Y tú estás ahí calentando la silla y tal, ¿no es? Bueno, vamos a ceder en este punto a ver si con eso se conforman los rusos. Pero los rusos no se van a conformar. No se van a conformar, se conformarán. No, aparentarán conformarse con eso, con que haya elecciones y se quite de en medio al gobierno molesto, pero una vez que se haya quitado de en medio al gobierno molesto, ya nos podemos imaginar cómo pueden ser esas elecciones, ¿no? Y tal, ¿no? Y qué puede salir de ahí. Claro, ¿a qué puede aspirar? Pues ya lo estamos viendo, pues, desde luego a incorporar, porque eso también lo he dicho claramente, a incorporar a las 4 provincias. Es que ya están incorporadas, ¿no? Sí. Ya hicieron su referéndum y tal. Sí. Ya para incorporarse a la Federación Rusa. O sea, que es consolidar, digamos, esas conquistas territoriales, sí. ¿No? O sea, dejando mutilada a Ucrania, pero no le basta eso. Además, tiene que dejarla neutralizada. Claro.
Cortarle la salida al mar para que no pueda exportar. Claro, bueno, aparte ya de eso, dice, para exportar cereal ya lo exporto yo. Claro. ¿Para qué voy a mantener ahí una? Pero sobre todo mantenerla neutralizada de forma que eso ni pueda entrar nunca en la OTAN, ni pueda haber nunca un despliegue occidental allí. Sí. Claro, cuando vemos a Francia e Inglaterra, sobre todo a Francia, ¿no? A Macron ahí, pues queriendo poner en marcha una coalición de voluntarios para desplegar ahí y tal, ¿no? Claro, ya lo que se decía es, bueno, una vez que haya un tratado de paz, bueno, eso ya es mucho decir, va a haber un tratado de paz, ¿no? Ya estamos viendo también las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Sí. Que en esto pues el papel que hizo Estados Unidos fue penoso, ¿no? Sí. Pues se quedó pues prácticamente sola y con una resolución que favorecía completamente a esto a Putin, que perjudicaba Sí. a Ucrania, Sí, ¿no? es que realmente mi general se lleva la posición de Trump ha sido favorecer a Putin y ningunear o criticar solamente a Ucrania. Ucrania yo creo que lo único que pediría para estar en paz, por lo que estamos viendo, sería mantener lo que hemos hablado usted y yo muchas veces, quedar ahí una especie de Corea del Norte, Corea del Sur, las líneas donde están, un compromiso de seguridad por parte de Estados Unidos, que es justo lo que Trump no quiere darle, porque Ucrania sí cede a Estados Unidos esas tierras raras, la agricultura, la industria, lo que necesite, pero quiere un compromiso de seguridad, un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, y Trump directamente no le da nada de eso. Y entonces, claro, Bueno, sin eso, las tierras, sí, la cuestión de los minerales, ¿no? sí, Algo que sí le ha dicho Putin, y dice, hombre, podemos llegar a un acuerdo mejor, porque yo tengo más tierras raras y tengo sí, más cosas y tal, diciendo lo que vamos a hacer es un deal, vamos a, sí, vamos a hacer no sé, pues un negocio, un acuerdo, pues muy ventajoso y tal, ¿no? Pues mejor lo haces conmigo y no con Ucrania. claro. Que también es una forma de decirle, ¿no? No vayas por ahí porque tampoco eso me va a gustar. Hmm. Porque Bueno, realmente a Putin no le va a gustar nada de lo que pueda, claro, Putin lo quiere todo y ya está, es que claro, no y ya hay está. otra cosa, no es más, Y, yo lo quiero todo, es un y- niño pequeño que lo quiero y de ahí y no por lo eso, bajas. por eso eso está parado. O sea, en este momento, pues que no podemos afirmar nada, porque puede pasar pues cualquier cosa. La única Sí, cosa que sí, sí, sabemos es que Estados Unidos quiere irse de allí. O sea, quiere dejar de apoyar a Ucrania. a Ucrania, sí, Claro, conecta, esto conecta, bueno, ¿por qué? Y esta es la segunda cuestión. sí, Claro, querría irse, igual que decimos, de Oriente Medio dejando lo de Irán resuelto, pues de Europa dejándolo de Ucrania resuelto para concentrarse en Extremo Oriente. Pero ahí también está Rusia. Porque también claro, Rusia, esto está con China en este aspecto y hay cuestiones, ¿no? Que afectan tanto a China como a Rusia, entre las que hay, por cierto, pues lo que se llama lo que ellos le llaman un acuerdo de amistad sin límites, ¿no? sí, Eso fue un acuerdo que firmaron Rusia y China, pues bueno, poco antes, días antes, mm, ¿no? De la invasión de Ucrania, sí, dejando pues claro pues dónde está la retaguardia de Rusia, ¿no? Que tiene ahí detrás a China y tal, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que concuerdan en muchos de sus intereses, ¿no? O compiten incluso, ¿no? En Asia Central, ¿no? Tienen una asociación también y tal, ¿no? Y está la cuestión de la exportación de energía rusa a China, aunque ese asunto todavía esté bastante verde, entonces porque requiere construir estas infraestructuras. Luego está también la salida al Pacífico de Rusia, sí, que puede facilitar, digamos, las líneas de comunicación marítimas a través del Ártico, que no sea de ese lado, y tal, ¿no? Porque la flanquea toda el territorio ruso, sí, y eso pues es una vía alternativa de afluencia de recursos energéticos para China, ¿no? O sea, evitando el estrecho de Malaca. O sea que hay varias cuestiones, ¿no? Que en su confrontación con China, pues a Estados Unidos le vendría bien que Rusia y China pues no estuvieran tan de acuerdo, pero esto realmente Putin no tiene
ningún motivo que le pueda, salvo la cuestión de las sanciones. Bueno, mantengo las sanciones de Estados Unidos, incluso las agravo y tal, ¿no? Pero es que es difícil agravar las sanciones que se Sí, impuso a Rusia. Son de tal magnitud que ya el daño, digamos, ya está hecho y mucho más daño pues tampoco se puede hacer. O sea que este asunto está parado y como vemos está parado y no avance. Si vemos los medios y tal, ¿no? sí. Y lo vamos siguiendo y no vemos que tenga más salida. Así que así está la Y cuestión. así estamos. Y mi general, vamos a avanzar al siguiente punto, que es Europa. Porque claro, nosotros nos hemos quedado colgando de la brocha, hablo de los europeos, bueno, los españoles también, pero vamos a hablar de los europeos, nos hemos quedado colgando de la brocha porque ahora mismo Ucrania dependería en exclusiva de la ayuda que le podamos dar los europeos y ha habido una, parece que hemos tenido nos estamos levantando de la cama, nos ha sonado el despertador, podríamos decir, y vamos a ver si nos levantamos de la cama o no, de esto que uno se queda y da la vuelta a la almohada para el otro lado o se levanta. Estamos ahora en ese tema, ha salido el libro blanco de la defensa europea, unas declaraciones de Ursula von der Leyen, donde podemos leer, mi general, si le parece, lo tengo aquí, son 6 líneas, y a mí no me parece que, ahora lo hablamos sobre ello, que es Sí, lo que declaró Ursula von der Leyen al presentar el libro blanco, y me parece un análisis que es correcto de la situación europea y la situación mundial. Como ella dice ella, la era de los dividendos de la paz ha terminado. Ya no podemos dar por sentada la arquitectura de seguridad de la que dependíamos. Me parece bien. Europa está dispuesta a intensificar sus esfuerzos. Bueno, eso no lo sabemos todavía si está dispuesta o no, pero ella dice que Europa está dispuesta a intensificar sus esfuerzos. Debemos invertir en defensa, reforzar nuestras capacidades y adoptar un enfoque proactivo en materia de seguridad. Estamos tomando medidas firmes al presentar una hoja de ruta de preparación 2030, que es parte de ese libro de defensa, con un aumento del gasto en defensa e importantes inversiones en capacidades industriales europeas de defensa. Debemos comprar más producción europea porque eso significa reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea y también estimular la innovación, así como crear un mercado de equipos de defensa a escala de la Unión Europea. Eso es lo que declara ella. A mí me parece, tengo que decirlo, que me parece impecable. Es correcto, no estoy de acuerdo en lo que ella dice. ¿Cómo lo ve, cómo ve usted esas declaraciones? Realmente lo que propone en el libro de defensa es eso, ¿eh? Lo mismo que sí, bueno, ella ha eso, resumido aquí, más o menos es eso. sí, eso es lo que expone, digamos, Sí, para, digamos, sobre el entorno estratégico, lo que impone lo que expone el libro blanco. sí, sí. Pero bueno, el análisis es bastante continuista, Mm, porque claro, se refiere a todo lo que pasa no solamente en esto en Europa, ¿no? En Europa del Este, sino también lo que pasa en otras partes del mundo. Y sí, se ve pues, que es un trabajo pues, que ha habido que hacer sí, sí. porque no quedaba otra. Todo esto ha sorprendido. Decía Europa, cuando estamos hablando de Europa hay que distinguir, ¿no? Porque decimos a veces Europa y decimos Unión Europea, ¿no? Sí. No es lo mismo decir Europa que la Unión Europea, ¿no? Mm, Europa, hay países como ha empezado el Reino Unido, que sí, que además no está en la Unión Europea. es la Unión Europea y sin embargo pertenece a Europa y están Sí. en el contexto de seguridad, ¿no? Tal como estamos viendo, pues ahí está militando, lo hemos visto desde el primer día, ¿no? Pero Bueno, sí es cierto una cosa, aunque hay otros países que no están en la Unión Europea, Reino Unido no está, pero no le va a quedar otra que entrar también esto del rearme, sí, porque sí, no le va a quedar otra al Reino Unido. no, está, por supuesto. Ahora la cuestión del rearme, que ahora ya no le llaman rearme, sino le llama readiness, Sí, bueno, bien. alistamiento, en fin, me parece que suena menos. Sí, suena menos bélico. Tampoco le gustó, ¿verdad? Aquello del rearme, porque no fuera en fin, con las armas no se juega, ¿no? Y tal, ¿no? Sí, sí. Bueno, alistamiento europeo rearme, ¿qué más da? ¿No? O sea, eso es la cuestión. Es la respuesta que inmediatamente ha dado la Unión Europea. La Unión Europea pues siempre habla de dinero. Y entonces, pues, claro, había que hablar primero de voluntad.
Y voluntad, eso es otra cosa. Claro. Eso es otra cosa. Ahí pues estamos viendo, pues eso, Macron saca pecho, pues convoca a todo el mundo, organiza una reunión, organiza una comida, se levantan, no hay ninguna declaración, o si hay una declaración sí, pero no la apoyan, o si la apoyan, pues dice que bueno, esto es para más tarde, cuando haya un acuerdo. O sea, nadie pone cifras, nadie pone números, nadie, o sea que no hay nada. O sea, realmente en lo que se refiere a voluntad, pues no hay más que declaraciones y tal, ¿no? Dinero, pues hay un poco también de lo mismo, ¿eh? Porque claro, ahí nos habla de un gasto de defensa, cuando los que tienen la llave del gasto de defensa pues son las naciones. Es que claro, la defensa es uno de los aspectos que el Tratado de Lisboa dejó completamente en manos de las naciones. Es cierto que hay una cooperación reforzada en el campo de la defensa, PESCO, Sí. famosa defensa y tal, ¿no? Eso lo Que, hemos hablado en el programa anterior, que se lo recomendamos claro, los dos programas que anteriores a hay nuestros oyentes. 25 naciones, ¿no? Que Eso es. pues, la verdad es que puede considerarse que están todas ahí de alguna manera o de otra. Curiosamente, España está en el grupo de los promotores, de los Sí. 4 promotores, ¿no? O sea, que hay planes, hay deseos, vamos a decir, hay un desideratum ahí en relación con la defensa europea, pero voluntad, lo que se dice voluntad, pues son muchas las voluntades que hay que unir. En las Sí. voluntades soberanas que hay Mi para general, conseguir algo que realmente vaya a funcionar, ¿no? mi general, una pregunta. Imagino que igual que yo, la idea la ve perfecta, pero no tenemos voluntad de llevarla a cabo. Claro, De momento no vemos ninguna voluntad. Yo no la veo y usted, bueno, creo que tampoco. claro, ese es el gran problema, es que, claro, Claro. ahí falta alguien que tuviera arrastre, ¿no? Mm. Y aquí pasa un poco como con el mundo árabe, ¿no? El mundo árabe que no hay ningún polo, o sea, el que tiene una cosa no tiene otra, el que tiene población como Egipto no tiene dinero, no tiene cash, Sí. No ¿eh? tiene los recursos. El que lo Sí, sí. tiene, pues no tiene la población. El que tiene los lugares sagrados, ¿no? Pues resulta que no tiene una mayoría, ¿no? Digamos, ¿no? Que pueda sostenerlo porque hay muchos chiitas y no sunitas. Claro. El mundo árabe es un mundo fragmentado y no hay ningún polo, ¿no? Que pueda tirar de ahí. En Europa, pues pasa un poco lo mismo, Lo ¿no? mismo. A ver, potencias nucleares, una de ellas se fue, ¿no? De la Unión Europea, ¿no? Aunque Sí. esté ahí al lado y tal, ¿no? Pero sí, la llave la tiene también Estados Unidos, ¿no? La otra, que es Francia, pues está muy debilitada económicamente hasta el punto que ni siquiera su fuerza nuclear pues tiene ya pues, la magnitud que tuvo en Sí. su día. Alemania, que es quien tiene el dinero, pues no tiene voluntad de defensa. O sea, ha estado durante muchísimo tiempo Claro. pues con, con la canciller esta, Angela Merkel. con Angela Merkel, Angela Merkel. que prácticamente se cargó la Sí. Unión, Sí, sí, sí. Se cargó las Fuerzas Armadas alemanas. O Sí, sea sí. que no hay ningún polo que realmente pueda tirar de esto, ¿no? De forma que los demás se vayan uniendo en este sentido, y eso es lo que hace pues, tan difícil, ¿no? Esta cuestión de la defensa europea, ¿no? Si miramos a la única referencia, porque claro, el white paper es un libro blanco, como son los libros blancos. Bueno, los libros blancos, un libro blanco verdaderamente es un documento en el que el gobierno expone una política Mm. que está haciendo, que quiere hacer y tal, ¿no? Pero claro, como aquí no hay propiamente pues, una política de defensa de la Unión Europea, o sea, hay un esquema, o sea, la Unión Europea hace muy bien pues crear burocracia, crear unas estructuras, unos procesos y tal, ¿no? Y existe ese proceso de la defensa europea, ¿no? Y hay unos procedimientos de revisión muy elaborados, ¿no? Y una serie de objetivos, ¿no? E incluso pues había pues ya había algo
algo de dinero, por ejemplo, los EDF, ¿no? Hay el Fondo de Defensa Europeo que está para la investigación, pero claro, a lo mejor en eso pues ponen al año pues 1.500 millones, ¿no? De euros y tal, ¿no? Bueno, pero que de pronto sale la presidenta de la comisión diciendo que van a ser 850.000 millones, me parece que es lo Sí, que... 800.000, ¿no? sí, sí. En 5 años y dice, bueno, sí, pero claro, pero vamos a retirar la cláusula de salvaguarda, o sea, de forma que la deuda de defensa pues no cuente ahí. Bueno, vamos a poner 150.000 millones de fondos europeos, ¿no? Imagínate, le dice, oiga, ¿y qué va a hacer con el artículo 41 del Tratado de la Unión? Que dice que los gastos militares no pueden considerarse gastos comunitarios, ¿no? Sino que Claro. o sea, hay muchas preguntas sin responder, o sea, que todo esto pues ha planteado pues, unos deseos, ¿no? De recorrer ese camino, pero que inmediatamente pues tienen que responder a ellos los estados con su propia voluntad. Y ya vemos lo que ha pasado en España. Sí, Ya vemos lo que ha sí, pasado en España cuando ha ido a la sesión de esto del Congreso. Claro, en España puede pasar cualquier cosa, también es verdad, sí. pero, pero, pero Lo bueno, nuestro es una eh, película de Berlanga en es general. que no hay ni presupuesto de defensa porque no hay presupuesto de nada. Sí, Y claro, si no hay presupuesto de defensa, ¿cómo vamos a decir que vamos a cumplir con la agenda que ha abierto ahí pues Ursula von der Leyen? Pues no, claro, haciendo trampas, ¿no? Haciendo trampas en el sí, solitario, ¿no? Como he dicho, no, es que voy a considerar gastos de defensa, ahora vamos a empezar, vamos a revisar, ¿no? sí. Esto que teníamos en otro sitio, que oye, que en realidad son gastos de De defensa, defensa, sí, sí. sumando y tal, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que pasa? Oye, que he llegado al 2%, incluso lo he rebasado y Sí, tal. estamos en el 10%, sí, ¿Y sí. cómo están las Fuerzas Armadas? No, pues como están. Como estaban. Bueno, Sí, sí. Vamos a entonces, meter las pensiones, el ¿qué más da desbroce de claro, montes qué y más tal da como la gastos de cuestión defensa. el maldito 2%? Es que el maldito 2% es que no. Hay gente que cree que vamos a estar ya defendidos y tal, ¿no? Porque hemos alcanzado el 2% de gastos de defensa. Bueno, No primero significa nada. de acuerdo en ver qué son gastos de defensa, para ver si Claro. hemos llegado al 2%, pero además, si no sabemos qué es lo que hay que defender, cómo queremos defenderlo, ¿no? Cuál es nuestra estrategia, cuáles son nuestros intereses, nuestras líneas de acción, nuestros objetivos. Entonces, ¿de qué sirve decir que nos hemos gastado el 2% en algo que a lo mejor no es en lo que teníamos que gastar, ¿no? El 2% o el 3% o el 5% o lo que sea? Esto es una de las grandes trampas, ¿no? A las que nos ha llevado el famoso 2% del esfuerzo de defensa, que es el porcentaje del PIB que se dedica a defensa, lo que es un indicador. Es un indicador que sirve como término comparativo. O sea, claro, cuando Estados Unidos empezó a decir, oiga, o sea, ya como Obama, ¿no? que Estados Unidos no puede cargar con todo y ustedes gastan muy poco en defensa. O sea, nosotros estamos gastando un 4, un 5, y ustedes están gastando pues un 1, Sí. un 1 y pico. Dice que hay que alcanzar el 2. Hay que alcanzar el 2%, por lo menos el 2%, bueno, para poder compararnos, ¿no? Unos con otros, ¿no? A ver quiénes son consumidores netos pero bueno, ya está. Eso no quiere decir que por el hecho de gastar ya estemos en ello. Hay que ver en qué tenemos que gastar. Bueno, el libro blanco sí que dice algo de esto, porque dice que ha identificado siete vacíos. Si lo comparamos con la brújula estratégica, Hmm. vemos que va por otro camino. La brújula estratégica, la verdad es que es de una pobreza, de ambición Sí. tremenda. Pero ahí la única cifra así que se baraja, ¿no? De objetivo de fuerza son esos 5.000 hombres. Dicen, en 2025 tiene que haber 5.000 hombres dispuestos y tal. No, bueno, 5.000 hombres nada más. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto no llega ni a lo que se pensaba que fueron los battle groups. Sí, sí, no, nada, nada, En es su nada. momento. Quiere decir que la Unión Europea, cuando pasó todo esto de Putin, que es cuando se estaba redactando la brújula estratégica, estaba tocando el violón y tal, ¿no? Y Sí. le sorprendió
la crisis cuando desde 2014 sabíamos de qué eran capaces los rusos. Bueno, pues sorprendió. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo geopolítica, estábamos haciendo otra cosa, ¿no? En general, yo creo que no es que haya sorprendido, es que hicieron el avestruz directamente. Esto no me interesa, escondo la cabeza en Pero el no suelo interesa porque y ya está. estábamos convencidos aquí en Europa de que íbamos muy bien como íbamos, que el mundo iba muy bien, iba muy bien con la globalización, que íbamos muy bien con el soft power, que esta cuestión de la guerra era una brutalidad, y que para hacer brutalidades que las hicieran otros, que nosotros éramos muy civilizados. No, es que esta es la cuestión, por eso veo la brújula estratégica y tú la lees entera y tal, ¿no? Y dice, bueno, y te deja con una sensación de vacío, decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos viviendo ahora con tantas prisas y tal? Porque estaba todo equivocado y esa es la estrategia. Bueno, podemos recomendar, mi general, la brújula estratégica, la pueden encontrar en internet, se puede leer y bueno, es perder el tiempo leerlo, pero bueno, puede ser interesante ver las ideas que se tenían en Europa hasta antes de ayer. Claro, para ver dónde se pone el acento. O sea, la Unión Europea de lo que hablaba era prácticamente, bueno, lo que si miramos los tratados, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Está ahí, El del 42 en adelante, pues ahí es donde podemos ver, ¿no? Cómo enfoca la defensa, cómo se enfoca la defensa en los tratados. Y ahí lo que se hace mención expresa, dice, bueno, los estados que tengan otra visión de la defensa, esto con la Alianza Atlántica, se viene a decir y tal, ¿no? Pues creo que prácticamente pues son todos, ¿no? Entonces, no son todos, pero bueno, son la inmensa mayoría, ¿no? Bueno, la defensa está en la Unión Europea, la tiene confiada a la Alianza Atlántica, que ahí sí que tiene un polo, clarísimo que es Estados Unidos, entonces descansa totalmente en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hacemos de defensa de la Unión Europea? Hasta el control de crisis. Es decir, prevención, operaciones de mantenimiento de paz, ayuda humanitaria, tal, ¿no? Y podemos llegar pues hasta el control de crisis, ¿no? Y lo que viene detrás de la crisis, que si es lo que viene es la guerra, ¿eso quién lo lleva? No, eso lo lleva la Alianza Atlántica. Bueno, eso era lo que teníamos aquí. Cuando surge todo este escenario, sorprendiéndonos totalmente y contradiciendo esa visión beatífica que teníamos del mundo y tal, ¿no? Pues entonces empezamos a hablar de dinero, que es de lo que hablamos aquí y tal, ¿no? Y empezamos a apoyar a Ucrania y tal, ¿no? Pues, lo hace Estados Unidos y tal, ¿no? Viene Donald Trump y nos vuelve a sorprender. O sea, ya nos sorprendió Putin, ¿no? Ahora ahora, o sea, Rusia ahora nos sorprende Estados Unidos diciendo, miren que este asunto de Ucrania, que este asunto de Rusia, que no es una amenaza existencial para ustedes se lo están tomando muy mal y todo este follón que se arma en Ucrania y tal, ¿no? Esto vamos pero bueno, si ustedes quieren considerar que este asunto es existencial para Europa y tal, ¿no? Pues ustedes no están haciendo nada, háganlo. Y entonces, porque yo me voy, es lo que te voy a decir. Entonces nos ponemos rápidamente a dar los pedales y decimos que en 5 años vamos a tener una alternativa. Bueno, pues más vale que la tengamos, porque a ver si va a ser verdad que Estados Unidos no lo sabemos, es otra cosa más que tampoco sabemos, ¿no? Hasta qué punto están dispuestos Estados Unidos a desentenderse de la defensa de Europa. ¿Se va a conformar Estados Unidos? Quizás se conforme con eso, con decirnos que paguemos. Es decir, yo apoyo en la medida en que ustedes hagan los deberes. O sea, yo apoyo, yo me sumo a la defensa de Europa, yo sostengo la defensa de Europa con mis medios, incluso con mi paraguas nuclear y tal, ¿no? Pero ustedes tienen que subir el esfuerzo de defensa. Y si no, pues me van a pagar aranceles, ¿no? Es que, claro, por eso dice Donald Trump con este asunto de los aranceles. Bueno, es que esto es un instrumento de negociación. Ahí tienen los términos de la negociación. Una de las cosas que hay que hacer, si ustedes disminuyen mi deuda, porque yo tengo que hacer menos gastos de defensa para poder sostener a Europa, pues a lo mejor nos vamos entendiendo en algo. Esto es lo que hay.
¿Y cómo vamos a hacer? Eso es lo que el libro blanco lo establece. El libro blanco, una vez más, pues Sí. está un gran sistema burocrático, pues denuncia una serie de vacíos, ¿no? A los que hay que dedicar atención preferente, pues unos instrumentos financieros, también los delinea. Todo esto es como una especie de buffet que se ofrece Sí. como, como es todo el sistema de planeamiento de defensa europeo, ¿no? Para que se sirvan las naciones en la medida en que deseen hacerlo. Y es un camino muy, muy largo y muy incierto el que hay que recorrer para, al cabo de 5 años, haber llegado pues, a tener pues, un sistema de defensa. Pero ya digo que hay que hacerlo porque no hay muchas alternativas. Bueno, No. hay alternativas y esto es importantísimo, ¿no? Sí. Que es lo que hay que... Acabamos con esto, mi general. Sí, Terminamos con eso. es lo que hay que deducir de todo esto, ¿no? Esto es un desafío para Europa. Esto publicó un artículo el otro día, ¿no? Y perdonad la autocita, ¿no? Pero es que tiene que ver, ¿no? Que se llamaba El desafío de Europa, responsabilidad de España. Porque claro, las que son responsables, ¿no? De sacar adelante esto con su propia soberanía son las naciones. Es decir, España tiene un desafío ante sí como país europeo, porque hay una amenaza en Europa, pero cuidado que no es la única. Que no todo el mundo está mirando la este ahora, ¿no? Pero tenemos la retaguardia de ese frente, tal, ¿no? Sí, Que para nosotros es nuestro frente. O sea, que lo que claro. pasa en África es el Sahel, donde precisamente las posiciones europeas pues se han venido abajo y toda Sí, nuestra estrategia descansaba en eso. Bueno, eh, el estrecho, que es lo que tenemos de forma más inmediata y tal, ¿no? Eso, esa es nuestra responsabilidad. sí. Entonces, España tiene que tomar las medidas necesarias para fortalecer su defensa. Y para eso tiene que hacer su propio análisis estratégico, porque el mundo se ha puesto en esto, es un mundo multipolar en el que la geopolítica ha vuelto y cada nación tiene que atender a sus compromisos con sus homólogos y sus socios y demás, como en este caso la Unión Europea y tal, ¿no? Sí. En la que tenemos que sumar nuestras capacidades, no nuestras debilidades. Que esta es la cuestión, de ahí nuestra responsabilidad. Y esto en España pues lo tenemos muy, muy verde. Está Sí. muy verde porque en España lo primero que falta, igual que decimos que en Europa falta una voluntad Mm, europea, porque son las naciones soberanas las que tienen esa sí. voluntad, en el caso de España y de la voluntad soberana de España, es lo que está faltando también porque tenemos un gobierno que está traicionando el interés nacional al ponerse en manos de quienes quieren romper al Estado. Claro. Y esto es lo que tenemos y no se puede sacar ni adelante ni un presupuesto de defensa. ¿Cómo vamos a atender así a nuestros compromisos con nuestros socios y aliados si no somos capaces de resolver lo que tenemos en casa? Bueno, Y esta es mi nuestra general, con esa reflexión gran cerramos el responsabilidad. programa. Que no hace falta que reflexione más, con esa ya nos llega a todos los que nos oyen. Vamos a hacer programas sobre la defensa nacional ahora que estamos acabando nuestra vuelta al mundo y trataremos todo este tema sobre nuestras Fuerzas Armadas, la política de defensa, lo que necesitamos, lo que hemos tenido y lo que no. Hasta aquí hemos llegado, no nos da tiempo para nada más. Mi general, muchas gracias. Muchas gracias, David, y gracias a todos por vuestro interés y por vuestra fidelidad a la antena. Y gracias, como dice el general, a todos los que nos seguís aquí en el Cuartelero. Recordar, todos los martes a las 4 de la tarde, aquí en Multicanal Radio. Nos tenéis en YouTube, en iVoox, Spotify. Darle me gusta, seguir el canal, que nos ayudará a hacernos más visibles. Y simplemente nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Un saludo y salud, amigos.